¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio, a Relatos de la Noche Largo. Ya cayó la noche, y con ella aparecen esos cuentos que la claridad del día preferiría mantener ocultos. Para esta velada, les hemos preparado una recopilación de relatos cargados de misterio, tensión y escalofríos. Historias que quizás se les queden grabadas en la mente mucho tiempo después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen todas las luces, colóquense los auriculares, si es posible, y olvídense de cualquier otra distracción. Presten muchísima atención. Aunque eso sí, recuerden que estas son simples historias de horror. Que estas cosas hayan pasado alguna vez no significa que tengan que pasarles a ustedes. Después de todo, sería una locura total creer que el simple hecho de escuchar relatos en plena madrugada podría invocar aquello que jamás debería haber visto la luz. O tal vez sí. Ahora, respiren profundamente, apaguen esa última luz que todavía ilumina su habitación y dejen que sea la propia oscuridad la que los guíe. Sean todos bienvenidos nuevamente a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato abre una brecha hacia secretos que, tal vez, la humanidad nunca debió desenterrar. Y ahora, que dé comienzo nuestra primera historia. Él es contador. Para este hombre, la vida se resume a números, sumas y restas. No se mete para nada con asuntos espirituales. Su familia es religiosa, pero para él, hace ya más de 15 años que ese tema le resulta totalmente ajeno. Su lógica es simple. Si lo toca o si lo ve, entonces existe. Todo lo demás, a su modo de ver, es pura imaginación. Esa es su filosofía y, hasta ahora, le ha servido. Vive una vida muy pragmática. Por eso, lo que le acaba de vivir, y no hablo de algo pasajero, sé que quizá no me captures a la primera, pero al final lo harás. Es una situación que lo tiene bastante mal, al punto de que ahora mismo ya no sabe ni en qué creer, ni qué pensar. Empezó su relato diciéndome: narrador, hay casas que en realidad no son casas. Me quedé pensando para mis adentros. No tengo ni la menor idea de a qué se refiere, pero esto ya prometía. Luego me contó que lleva cerca de 25 años, habitando el mismo lugar. Vive con sus padres, en un barrio bastante agradable. Y no pienses que es un tipo aprovechado, que se cuelga de la familia, para nada. El chavo ha ayudado a remodelar y mejorar toda la propiedad. Incluso se construyó su propio cuarto, que de hecho tiene una entrada totalmente independiente. Sus papás están encantados porque aquellas cosas que ellos ya no podían reparar en la casa, él las ha sacado adelante. Ellos no se sienten solos y él siente que está ahí para cuidarlos ante cualquier emergencia. Es cierto que no gasta en rentas y se ahorra una buena suma de dinero, pero es súper ordenado, así que realmente va guardando peso sobre peso, año tras año, y ya tiene planes muy claros para el futuro. Quiere comprar su propia casa y busca que sea un lugar bonito. Por eso, desde hace un tiempo, ha adoptado una costumbre. Sale a caminar por todo el vecindario, cuadra por cuadra, fijándose casa por casa, viendo cuáles están en alquiler o a la venta. Empezó a hacer llamadas, anotando números. En la primera y segunda cuadra, pues todos lo conocían, pero a partir de la cuarta y quinta cuadra, empezó a llevarse sorpresas. Tenía reacciones como: ¿esta casa? Nunca la había visto. Oye, ¿la remodelaron? No, era así. Y empezaba a forzar la memoria de cuando él era un niño, cuando salía a jugar, había visto antes. Oye, esto lo cambiaron, ¿verdad? Así no era antes. Y empezó a recordar cuando él era un niño y solía irse a jugar, ya fuera saliendo a correr o pasando tiempo con su gente, o simplemente volvía de clases y se quedaba mirando las casas de todos los vecinos que vivían por ahí.
Fue entonces cuando se llevó tremenda sorpresa. Se quedó pensando, oye, pero si esta casa no era así. Aquí solo había un terreno baldío y ahora hay una mansión enorme. Y empezó a darse cuenta de que ya no conocía a nadie de las personas que vivían en el barrio. Fue ahí cuando se topó con la antigua casa de los Ramírez. Aquellos Ramírez eran una familia que, cuando él tenía unos 15 años, más o menos, se mudaron a la colonia. Armaron todo un alboroto porque el papá y la mamá estaban bien metidos en la política y tenían un hijo de unos 17 o 18 años que siempre se la pasaba organizando reuniones y fiestas. Era un escándalo total porque el tipo no respetaba a nadie. Sus papás lo defendían a capa y espada, y de repente, aquel vecindario donde antes todo era paz y tranquilidad, se volvió insoportablemente ruidoso. A veces, en la madrugada, se escuchaban autos echando carreras por la calle, hasta que llegó el punto en que todos los vecinos estaban hartos de los Ramírez. La situación explotó y el señor Ramírez salió a decir que ya, que por favor lo dejaran en paz, que sabía muy bien que el comportamiento de su hijo no era el correcto, así que iba a hacer una remodelación mayor en la casa, justamente para adaptarla, para que él pudiera armar sus fiestas ahí adentro y ya no causara más molestias. Mateo iba caminando y, al recordar todos estos episodios, todos esos problemas y todo el drama que giraba en torno a la casa de los Ramírez, se preguntó, ¿cómo habrá quedado ahora? La verdad, nunca supe cómo terminó tras la remodelación y empezó a hacer memoria, con un vacío en su mente. ¿Dónde rayos estaba la casa de los Ramírez? ¿Dónde demonios quedó? Y empezó a repasar las calles. Pongamos por caso que las avenidas de esa zona van desde la primera, segunda, tercera, cuarta hasta la quinta. Y el tipo se dice, estoy seguro de que estaba entre la quinta y la décima. Sí, estoy convencido de que era ahí. Así que avanza y, al llegar al tramo entre la quinta y la décima, siente que se le hiela la sangre hasta los pies, porque lo que tiene frente a sus ojos no puede ser real. Es una escena rarísima, algo que le provoca un terror profundo. Ante él se alza una casa, una construcción que jamás había visto, una vivienda con una fachada hecha completamente de ventanales. La parte superior, lo que debería ser el tejado, parece más una iglesia que una casa. Es como un triángulo gigante con dos salidas a los lados. Todo el frente es de cristal y permite ver perfectamente hacia adentro. Al fondo, a unos 10 o 15 metros, lo único que distingue es una mesa enorme. Encima hay una copa y, justo al lado, un cofre pequeño, colgando sobre la mesa, a 1,5 metros de altura. Hay un foco que permanece encendido, iluminándolo todo. Él se queda clavado ahí, y el lugar le transmite una vibra pesadísima, algo que no encaja. Los cristales se ven mugrientos, toda la fachada luce descuidada. El lugar tiene un aire a templo abandonado. No se le ve ninguna puerta por ninguna parte, ni rastro de una entrada. Pero lo peor de todo es que, mientras él se queda ahí observando, los vidrios empiezan a tornarse oscuros. De ser cristales, transparentes pero sucios, pasan a estar totalmente negros. El tipo está seguro de eso. Es una sensación tan sumamente desagradable que ni siquiera lo piensa 2 veces. Empieza a caminar a paso veloz, y créeme, no se quedó más de 2 minutos allí parado, frente a esa casa, Todo sucedió muy rápido. Es que Mateo es un buen observador, por eso, aunque estuvo poco tiempo, captó todos esos detalles antes de que la mala vibra, todo le tiembla y echa a correr. Logra llegar a su casa con una obsesión en mente. Tiene que averiguar qué fue de los Ramírez. ¿Qué hace una iglesia metida ahí, en pleno barrio? ¿Cómo es posible que nadie diga ni pío sobre el tema? ¿Por qué nadie se ha quejado? Esa zona no está habilitada para construcciones,
de ese tipo. La cosa se pone tensa al hablar con sus padres. Es todo de lo más raro. Suelta la pregunta sobre la mesa. ¿Quiénes son los Ramírez? Papá, ¿te acuerdas de hace un montón de tiempo? Ese tipo que se la pasaba haciendo carreras ilegales y que nos tenía a todos hartos. Incluso una vez me dijiste, ni se te ocurra portarte como el hijo de los Ramírez. Eso no está bien. ¿Te acuerdas? Su padre intenta hacer memoria y le responde, sí, me viene a la mente haber dicho algo así, pero la verdad es que no recuerdo a ningún Ramírez. Entonces Mateo insiste, están entre la 5ª y la 10ª, papá. Yo estuve allí una vez. Está apenas a 7 cuadras. Vamos, tenemos que ir. Al llegar a la zona, el coche se apaga, a mitad de calle. De repente, el papá empieza con un ataque extraño, como si fuera asma. No puede tomar aire. Mateo baja del vehículo desesperado, tratando de pedir ayuda a los vecinos, tocando de puerta en puerta. Cuando llega justo a la casa de los Ramírez, que tiene esa fachada de iglesia, ve a 5 personas adentro mirando hacia afuera. Lo peor es que esas figuras no eran normales. Parecían sombras o algo acuoso que, por momentos, perdía su forma. Se queda tan en shock que sale disparado de regreso al auto. Su papá no para de hiperventilar, así que lo saca de ahí a pie y deja en el vehículo, abandonado, con los vidrios y las puertas. Luego lo sacó de ahí caminando, mientras el vehículo se quedó abandonado, con las puertas y los vidrios rotos. Estuvieron abiertas casi una semana. Y aquí viene lo más escalofriante. Cuando se acercó al auto, no se atrevía ni a mirar hacia la casa. No quería ver nada, mucho menos preguntar qué había pasado. El lío era el coche. Ya no tenía ni una gota de batería porque se había quedado con las puertas abiertas de par en par. Pero, quitando el polvo que se le metió, nadie le había puesto un dedo encima al vehículo. Absolutamente nadie. Ni un reporte. Nadie lo había mencionado en el grupo de vecinos, nada de nada. Y cuando se puso a revisar el historial del grupo vecinal, se dio cuenta de que no hay ni un solo vecino que, al menos en los últimos 2 años, haya dicho ni pío, de todos los que viven en un radio de 200 metros alrededor de la casa de los Ramírez. ¿Qué rayos está pasando? ¿Ahí dentro? ¿Qué fue eso? ¿Quién demonios es esa? ¿Familia? ¿Qué clase de lugar es ese ahora? ¿Y quiénes son los que se metieron ahí? Mateo dice, me está quemando la cabeza, pero tengo un pavor terrible. No creo que me atreva a investigar más. Lo que sí te aseguro, narrador, es que ya estoy moviendo todos los trámites para vender la casa y largarnos de esta colonia para siempre. Como cualquier otro día normal, estaba sentado en mi sala cuando de pronto pensé, oye, me apetece pasar un buen rato. Y me puse a buscar entrevistas con exorcistas. Así que ahí estaba, en la comodidad de mi sala, escuchando testimonios de exorcistas, cuando de repente me topé con una historia que... ¿Qué les puedo decir? Esta historia la compartí en la fogata en vivo de la semana pasada, y para los que se han quedado con las ganas de ir a las fogatas en vivo, al final de este video les voy a confirmar la fecha de la próxima presentación allá en Monterrey. Pero bueno, les juro que esta historia me dejó los pelos de punta, por todo lo que implica, por obvias razones. Lo que les voy a contar tiene ciertas partes censuradas, pero creo que el mensaje queda más que claro, perfectamente de lo que te voy a estar contando hoy. Esta historia no pasó en México, sucede allá en Colombia. Resulta que un sacerdote especializado en exorcismos relata que se encontraba oficiando una misa de liberación. En ese tipo de ceremonias, todo arranca con cánticos y coros, se invita a los presentes a entonar himnos y se lleva a cabo un rito especial donde se le pide a Dios básicamente que empiece a sanar y liberar a la gente. A los fieles se les pide con firmeza que renuncien, que rompan cualquier vínculo con el maligno, que se aparten de cualquier trato con demonios y que si cometieron algún error que abrió puertas peligrosas, todo eso quede cancelado.
Y es justo ahí cuando el padre empieza a percibir que al fondo de la iglesia alguien suelta un grito. Él sigue adelante con el ritual tal cual debe ser. No es que no le preocupe, es que ya conoce bien cómo se mueve esto. Tiene años de experiencia en el tema y sabe perfectamente que esos alaridos son solo distracciones. Así que, sin dudar, mantiene toda su atención en lo suyo. El rito sigue. La misa continúa. Las plegarias de liberación no se detienen. Sigue la imposición de manos y, a medida que pasaban los minutos, los gritos se hacían cada vez más intensos, hasta que llegó un punto en que el ruido era ensordecedor, porque ya no era uno, sino un montón de personas gritando al mismo tiempo. Y lo más grave es que ese grupo de gente estaba reaccionando de una forma que le confirmó al padre que ahí estaba ocurriendo algo totalmente fuera de lo común. Ya de por sí estás en un sitio donde suelen darse este tipo de fenómenos, pero esto era distinto. Algo que rompía por completo el patrón habitual, algo que quebraba cualquier lógica que, tras tanto tiempo, él ya sabía cómo se manifestaba. Aquello era algo mucho más extraño y perturbador que cualquier evento paranormal que hubiera visto antes. Fue entonces cuando el sacerdote camina hasta el fondo de la iglesia, comienza a avanzar por el centro del lugar, por todo el pasillo central, y nota de repente que hay un círculo de gente rodeando a alguien que está ahí, justo a la mitad del pasillo. Alguien parado ahí, mirando fijamente al sacerdote. Él observa con atención y se percata de que es un tipo que está gritando con muchas voces distintas. Lo extraño es su ropa. Lo extraño es lo que trae en la mano. Su vestimenta es militar. No es de esos uniformes que compras en cualquier tienda para disfrazarte. No, este es un equipo que él reconoce al instante. Este tipo es un soldado de verdad. Es un uniforme oficial, y lo que sujeta en la mano es algo que le hiela la sangre. Un rifle, y podría estar cargado. Existe el riesgo real de que, si tiene un arranque de locura, lastime a alguien. Así que le pide a un par de personas que, por favor, lo sujeten y lo tiren al suelo. El sujeto no ofrece resistencia, pero empieza a retorcerse violentamente conforme se acerca más al sacerdote. Les pide que, por favor, le quiten el rifle. Los gritos que se escuchaban no eran de auxilio. En realidad, eran los alaridos de este tipo que estaba simplemente soltando gritos desesperados para tapar las otras voces que salían de él. Y es en ese momento cuando el padre llega y empieza a rezar cerca, y en medio de esos retorcijones salen unas voces desde el interior de este soldado que dicen: «Él es nuestro, somos legión. Largo de aquí, sacerdote. Él es nuestro, somos legión. Largo de aquí, sacerdote. Él es nuestro, somos legión. Largo de aquí, sacerdote». El religioso comienza con las oraciones de liberación, le impone las manos y empieza a ejecutar todos los protocolos y cada una de las palabras que debe decir para liberar a esa Ares persona, pero se da cuenta de que esto es una posesión. Esto no va a acabar así nada más. Esto apenas es el comienzo. Resulta que, al terminar, después de un rato, esta persona cae en un descanso profundo. Retiran el arma del sitio y él tiene que seguir con la misa, pero le suplica a los presentes que, cuando él finalmente logre salir de ese estado y despierte, por favor, no se vayan del lugar. Necesita hablar con él a solas. Tras un buen tiempo, el sacerdote regresa. El sitio ya está vacío. Solo queda el soldado y le pide que, por favor, regrese al día siguiente porque deben tener una conversación larga y profunda. Al día siguiente tiene lugar esa plática entre el cura y el militar que había estado bajo esa posesión. El sacerdote le pregunta por qué asistió a la misa, y él confiesa que lleva mucho tiempo buscando a alguien que lo libere, pues sabe bien que dentro de él habita algo oscuro. El padre le pregunta: ¿por qué dices eso? Y él responde: hay cosas, padre, que he hecho. Está bien, cuéntame un poco más sobre cuándo comenzó todo esto.
y le confiesa: lo recuerdo con claridad. Todo arrancó cuando me lanzaron una brujería. Padre, al sacerdote le cuesta asimilar que un militar le diga algo así. Alguien que está acostumbrado a lidiar directamente con las armas y la defensa, alguien que tiene la piel curtida por los campos de batalla. Escucharlo hablar de hechizos no es que el padre no crea en el poder de la brujería, sino que le resulta sumamente extraño que un hombre de su perfil esté tocando ese tema. Así que le insiste: háblame más de eso. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Y le narra lo que estoy a punto de contarte. Algo verdaderamente horrible, espeluznante y atroz. Le confiesa que hace años, cuando apenas era un soldado raso, sin ningún rango, estaban en medio de unas maniobras militares. Al terminar, el responsable al mando, un general o algo parecido, se les planta enfrente y suelta la bomba, que a alguien se le había extraviado el fusil. ¿Quién fue? Les exige. Se ponen a contar las armas, una por una, y efectivamente falta una, pero nadie tiene ni idea de quién rayos es el dueño del fusil perdido. Todos empiezan a defenderse. Yo no fui. A mí no me falta nada. Yo lo tengo. Entonces el tipo ruge. O me traen ese fusil ahora mismo, o los mando a todos derechito a prisión. Pasa casi una hora buscando. Regresan agotados y el dichoso fusil no aparece por ningún lado. El comandante, ya desesperado, les dice: a ver, aquí solo hay dos caminos. Si los meto presos, a mí también se me va a armar un lío monumental. Así que quietos, esperen aquí. Voy a buscar a una persona que conozco para encontrar esa arma. Los soldados, sin más remedio, acceden. Están de acuerdo con esa segunda opción. El comandante se marcha y regresa como un par de horas después. Cuando vuelve, trae a una mujer consigo y se la presenta. Les explica que ella tiene el don de encontrar lo que está perdido. Hagan exactamente lo que ella les diga, les ordena. La mujer les pide un trozo de tela de su uniforme, un poco de cabello y otras pertenencias personales. Los soldados no entienden nada de lo que ocurre. Ella junta todo eso con sus propios objetos, enciende unas cuantas cosas y con otras empieza a sahumar, llenando todo el ambiente con ese humo denso que desprenden los elementos que está quemando. Luego, envuelve lo que humeó en unos saquitos. Se los da a cada uno de los soldados y les dicta el rito que deben cumplir. Tienen que dirigirse a un árbol en específico, abrazarlo con fuerza y recitar ciertas oraciones. El hombre que estaba poseído al comienzo de este relato cuenta después: yo no pensaba hacer eso. La verdad, me dio pánico lo que nos pedía que dijéramos y que hiciéramos. La verdad, no me gustó ni un poquito. Hiciéramos. La verdad es que no me gustó ni un poquito. Nos dieron apenas una semana de plazo para cumplir con eso. Y para que lográramos traer el fusil de regreso, pues durante toda esa semana ni me acerqué por allí. Y cuando llegó el fin de semana y el fusil seguía sin aparecer, pensé: ya está, este lío o se olvida o termina en una corte marcial. Yo no fui quien lo perdió. Así que, la verdad, no pienso hacer nada de lo que esa bruja me diga. Pero cuando llegan a la reunión, a pesar de que él no había cruzado palabra con nadie en toda la semana, el comandante fue directo al grano y le dijo: oración. Y es por eso que todavía no encontramos el dichoso fusil. Y él se quedó pálido, se puso rojo, pasó por todos los colores habidos y por haber. Y el comandante le soltó: no, comandante, no. A mí no me vas a venir con mentiras. Ya me lo dijo ella. Tú eres el único que falta. Así que o haces la oración ahora mismo o te vas directo a la cárcel. Y sentí tanto terror en ese instante que corrí hasta el árbol. Lo abracé y en cuanto empecé a susurrar, vi por el rabillo del ojo cómo una sombra se desprendió, se acercó y se puso justo detrás de mí, hasta que perdí el conocimiento. Desde ese momento, me convertí en una perfecta máquina de matar. He ido a
lugares recónditos, yo solo, y he acabado con poblaciones enteras. Es algo que me nace, que me sale natural y que me funciona. Sé perfectamente que ni soy yo ni está bien, pero no he sido capaz de hacer nada para detenerlo. A partir de ahí, comenzó toda una serie de exorcismos para intentar liberar a esta persona y finalmente sí lograron expulsar esa sombra de muerte que lo había poseído. El tema, esa sombra de muerte que se apoderó de él. La gran pregunta es, ¿qué hicieron realmente? ¿Por qué terminaron involucrados en algo así? Es un misterio que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar. Sigue sin tener una respuesta clara. Él ya había compartido un par de historias, pero mira, me acabo de reencontrar justo en esa escena que te comentaba. Ya sabes, yo ahí, tirado en el sofá, escuchando entrevistas de exorcistas. Pues bien, me topé con 2 casos que él atendió y honestamente me dejaron helado. Son tan raros, tan perturbadores. Nunca había escuchado de posesiones con detalles tan específicos. Escucha esto. Ahí te va. El primero es el de un chico. El padre Luzón cuenta que, en su época de trabajar con jóvenes, hubo una situación muy extraña que se repitió un par de veces. Había un muchacho que, en cuanto ponía un pie en la parroquia, ponía a todas las chicas de los grupos juveniles en un estado, digamos, bastante alterado. Era algo inusual. Prácticamente las hechizaba. No es que hiciera algo puntual, es que físicamente tenía un atractivo fuera de lo común. Fue cuestión de nada para que el rumor corriera por todos lados. Ya todos sabían quién era el chico. Lo tenían perfectamente identificado. Pero el padre Luzón empezó a notar algo más. Se dio cuenta de que con las mujeres de su edad, el tipo tenía un imán, un atractivo, la verdad, impresionante. Empezó a observar cómo interactuaba con ellas, y detectó algo turbio. Había demasiada seducción de por medio. Se sentía muy raro. El chico terminó teniendo una charla a solas con el padre Luzón, y ahí fue donde soltó la sopa. Le reveló que iba a esa parroquia porque sabía que estaba poseído y necesitaba ayuda urgente. Un exorcismo. El padre, al pedirle más detalles, le contó que todo empezó en un grupo de jóvenes de otra parroquia, cuando decidieron lanzarse a un viaje a la India. Iban acompañados por un sacerdote. Los muchachos iban muy ilusionados hacia allá y mantiene una charla profunda con el padre, Luzón. Y durante esa conversación el chico le confiesa que ha estado yendo a esa parroquia porque siente que está poseído y necesita desesperadamente un exorcismo. El cura le pide más detalles y el joven le cuenta que en un grupo de amigos de otra iglesia decidieron organizar un viaje a la India. Iban acompañados por un sacerdote. Mientras, los chicos estaban en pleno camino. En algún punto llegaron a la conclusión de que iban al caminar frente al templo de Kali. Esa tal Kali, la diosa de los múltiples brazos, que está ligada directamente al fin de la existencia, a la muerte misma. De hecho, hay grupos fanáticos, sectas oscuras que viven obsesionadas con esta deidad y llevan sus rituales extremos, inauditos, hasta las últimas consecuencias, situaciones que siempre acaban de forma espantosa para quien no pertenece al grupo. En fin, el caso es que, al pasar por ese lugar, a este joven le ocurrió algo aterrador. Entró en una especie de trance profundo, perdió la noción de todo, la conciencia absoluta, y el sacerdote que los guiaba, apenas cruzaron el umbral del templo, le soltó: «Hijo, esto es grave, necesitas un exorcista». Cuando pasaron frente al sitio, y él se desconectó de la realidad, el cura fue testigo de algo que, al instante, le confirmó lo peor. Allí había una posesión. Resulta que el chico, totalmente ido, empezó a gruñirle al templo, pero unos gruñidos realmente perturbadores. Y es que aquí hay algo clave. Parece que entre estas entidades de oscuridad no hay ninguna hermandad. Al contrario, hay un odio visceral de por medio. Y al estar pasando por ahí, el demonio que él llevaba dentro reaccionó con mucha agresividad contra los que habitaban aquel lugar. Cuando llega ante el padre Francisco, comienzan los ritos de liberación. Para el sacerdote, los gruñidos no eran suficiente explicación de lo que ocurría. Así que
empezó a escarbar más en el pasado del joven, y hubo un instante donde, junto a una chica que ayudaba en la liberación, ella le susurró: «Padre, acabo de tener como una revelación, algo que usted tiene que pedir ahora mismo». Y el padre le dijo: «Dime, ¿qué es? Pida por favor que se marche el espíritu de seducción». El padre siguió con sus oraciones, pero notó que el joven entonces tocaron una fibra muy profunda. Algo cambió ahí, algo terminó de comprender. Cuando concluyen con todo el proceso del exorcismo, donde no sucede nada realmente terrorífico, ni extraño, ni fuera de lo común, el chico se derrumba y les confiesa algo. Dice: «Padre, es el espíritu de seducción». En cuanto lo escuché, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos y empecé a ver mi vida de otra forma. Resulta que de pequeño, incluso antes de que yo naciera, mis padres no querían un hijo. Ellos esperaban una niña. Cuando se enteraron de que venía un niño, no se alegraron para nada. Rechazaron la idea por completo y durante toda mi infancia me criaron como si fuera una niña. Me trataban como mujer y no me permitieron en ningún momento actuar como un hombre en la casa. Incluso, a día de hoy, el trato que me dan a veces es claramente el de una mujer. Y eso provocó que, con el paso del tiempo, cada vez que veía a una mujer, yo buscaba establecer algún tipo de conexión para entender quién era yo realmente. Empezaba a seducirlas, y aunque sabía que estaba mal y me daba cuenta, al mismo tiempo era incapaz de detenerme. Iba tras todas aquellas con las que no sentía ningún vínculo real. Solo buscaba el hecho de seducirlas. Y creo que lastimé a muchas personas. El padre Luzón sigue con este exorcismo que, al final, parece no haberse convertido en un despliegue de sucesos tan impactantes. Y todo parece terminar muy bien para este muchacho. Empieza a darle un giro a su orientación. Empieza a sentirse despejado, con la mente más libre, y es como si le hubieran quitado un peso de encima, una venda de los ojos. Es una situación extraña, pero lo que te acabo de contar no es ni la mitad de lo que pasó. No es tan raro, ni tan oscuro, ni tan maligno como lo que te voy a contar ahora. Verás, el padre Javier Luzón ha atendido ya más de 1000 casos relacionados con posesiones y ritos de exorcismo. Él mismo admite que apenas un 20% de ellos se confirman realmente como posesiones auténticas. Y entre esos episodios, digamos que él hizo una lista propia, con los casos más salvajes, más intensos, más violentos. Y este estaba en la lista. Resulta que una chica acude a una misa de liberación, acompañada de su novio. Ambos ya tienen planes de casarse, ya han decidido que en poco tiempo quieren formar un hogar, y por una extraña razón, decidieron que querían que su vida fuera bajo la fe católica. Te digo que es curioso porque la familia de él, más bien, se dedica a la brujería. Viven metidos en temas de ocultismo. Incluso ellos dos, siendo novios, llegaron a practicar algunas cositas. Pero algo pasó. Algo empezó a cambiar ahí en su relación, o en su entorno, que los llevó a querer escapar de todo eso a cualquier precio. Más que una lección moral, son las cosas que vas a escuchar a continuación, las que justifican lo que te cuento. Cuando ellos están en plena misa de liberación, de la nada, la chica se empieza a sentir muy mal, pero pésimo, muy mal. Lo siguiente a sentirse mal, a tal punto que le dice a su novio: «Necesito levantarme y al baño, porque se siente muy rara, siente como si su cuerpo se estuviera deshaciendo, necesita expulsar ese asco que le revuelve el estómago y ese dolor que le recorre todo el cuerpo, necesita sacarlo de alguna manera». Así que empieza a caminar directo hacia los baños, pero al llegar se topa con un sacerdote que va saliendo. Sus miradas se cruzan y, en ese mismo instante, ella ya sabía lo que pasaba. La chica ya no podía más.
De repente, empezó a sentir arcadas y no pudo evitar expulsar todo lo que tenía dentro, y de su estómago empezaron a salir 7 sapos. 7 sapos totalmente vivos. Después de que esos 7 animales salieran, toda la gente que estaba ahí entró en pánico. Empezaron a gritar, a pedir auxilio. Un caos total, pero ella seguía sintiéndose fatal y corrió al baño para seguir vomitando. Ahí salieron otros 5 sapos más, todos moviéndose, vivos. La pobre chica estaba destrozada, se sentía muy mal. Decía que su cuerpo se sentía extraño. Era evidente que eso no era comida. ¿De dónde demonios salió? Nadie sabía. Pero en cuanto el padre Javier se enteró, fue directo. Esto es un trabajo de brujería pura y dura, brujería de la pesada. Y lo peor es que tiene que ver con un demonio muy concreto, el mismísimo rey de los insectos. Así que comenzaron con todo este proceso de liberación. Y la muchacha, unos días después, estando en su casa, entró al baño. Y en el momento en el que se sentó en el inodoro, algo que debería haber sido un proceso natural y sin complicaciones, se convirtió en una tortura. Sintió un dolor desgarrador y de sus zonas íntimas empezaron a salir gusanos blancos. Ella no entendía qué rayos estaba pasando. Estaba aterrorizada. El padre tuvo que pedirle que se calmara, explicándole que estas son cosas que a veces ocurren en los exorcismos. Al mismo tiempo, la estaban sometiendo a una revisión médica minuciosa para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Pero, médicamente, ella no tenía absolutamente nada. Lo que le estaba saliendo era algo que el padre ya había visto antes. Y así continuaron los exorcismos. Pasó el tiempo y, finalmente, descubrieron la verdad. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y por qué se lo estaban haciendo a ella? Su cuñada, o mejor dicho, su futura cuñada y a la suegra no la tragaban y acababan de organizar. Hicieron un pacto oscuro y muy potente, porque querían que ella cruzara al otro lado, que partiera muy rápido de este mundo. Lo escalofriante es cómo el padre Luzón se da cuenta de todo. Resulta que, en medio de los exorcismos, la chica colapsa de repente contra el suelo y empieza a expulsar, desde lo más profundo de sus entrañas, a vomitar por la boca una cantidad inmensa de barro. Era una cosa absurda, una cantidad realmente excesiva. Cuando el sacerdote lo ve, sentencia con horror. Esto es un entierro, es brujería negra de panteón. Quieren quitarte la vida, quieren que mueras, pero no vamos a permitirlo. Siguieron adelante con los rezos, con las sesiones de liberación, y apenas 2 meses después, la cuñada falleció. Porque aquí existe una ley implacable. Cuando te metes en temas de brujería, aunque a veces no te lo adviertan, si intentas dañar a alguien y esa persona logra romper el trabajo, el daño se te regresa multiplicado por 3. Y como aquel trabajo buscaba enviarla al más allá, pues que te lo devuelvan 3 veces multiplicado es algo definitivo, algo que no tiene vuelta atrás. Así que no bajaron la guardia. Continuaron con las liberaciones y los exorcismos. La situación de la pareja empezó a mejorar notablemente, aunque ella todavía no estaba totalmente libre. Y para colmo, ya se acercaba el día de su boda. Estaban decididos a casarse. Nada ni nadie los iba a frenar, y debido a todo el calvario que habían sufrido, optaron por hacer un gesto simbólico, aunque hacía un frío que calaba hasta los huesos, y el lugar de la ceremonia no tenía alfombras ni nada. Al contrario, el suelo era de piedra pura, helada. Decidieron realizar toda la ceremonia de bodas, completamente descalzos. Ofrecieron ese sacrificio porque sentían que era su forma de terminar de liberarse, de pedir perdón, quizás algo personal o una promesa que acordaron con el padre. No lo sé con certeza, pero el hecho es que lo cumplieron. El padre, por su parte, no podía evitar estar sumamente preocupado. Aquello era como piedra pura, gélida, helada. Iban a llevar a cabo toda su celebración de boda, caminando descalzos. Iban a ofrecer ese sacrificio porque sentían que era la manera de liberarse, de pedir perdón, ya fuera una cuestión personal o algo que ellos hubieran acordado con el padre. No sé, pero el caso es que lo hicieron. El sacerdote estaba muy inquieto y decía
Sí, la vi aquí mismo, justo al lado de... Es que él insistía. Es el día de su boda y van a terminar pescando una pulmonía. Eso no está nada bien. Y arrancó la ceremonia y empezaron con los votos. En ese preciso instante de los votos, la chica simplemente gira la cabeza hacia el sacerdote y suelta: me he quedado ciega, no logro ver absolutamente nada. El cura le responde: no podrás ver, pero todavía tienes voz, ¿verdad? ¿Y escuchas? ¿Ah, bien? Sí, entonces que nada te detenga. Le acerca el micrófono a la boca y empieza a decir los votos. La joven comienza a repetirlos. Finalmente, casa, y justo en el momento en que se dan el sí, recupera la vista. Los exorcismos seguían su curso y un día, una voz distinta brota de la chica. Esa voz ya no suena como un demonio. Deja de ser esa cosa de esos entes raros. La voz que sale de ella es una voz que dice: ella ya ha sido liberada, díganme qué hora es. Entonces miran el reloj y le dicen: son las 9. Perfecto. La voz se esfuma al instante. La chica ya se encuentra bien, ya está tranquila, y una vez que le comentan: parece que ya estás libre de todo eso que ocurrió. Durante esta última oración, ella, lo primero que pregunta es: ¿y qué hora es? Y le responden: sucedió a las 9. Y ella dice: era la hora que yo pedía, porque es la hora de la misericordia, en la que yo creo. Todos quedaron realmente impactados y parece que después de eso todo volvió a la normalidad, a excepción de la familia del novio, a quienes le siguieron pasando cosas extrañas. Elena cree 100% en lo sobrenatural. No tiene la menor duda de que esto existe. Y todo se debe a una situación que vivió hace unos 10 años. Algo que le cambió la vida para siempre. Elena es una persona muy peculiar. Le encanta cantar y bailar, y bailando es realmente buena. A ella le fascinan los bailes folclóricos, todas esas danzas regionales, y ha estado practicando un montón de estilos de diferentes zonas, desde los de su tierra hasta otros rincones del país. Y mira, la verdad es que la chica es muy buena, pero ella no. A ella le fascina bailar simplemente por el placer de hacerlo. Está metida en un grupo de danza folclórica, y Elena siempre sobresale porque es quien luce los trajes más increíbles, los mejor hechos, con una dedicación increíble en cada pequeño detalle. Y esto es gracias a que su madre es costurera. Ella vio desde el primer día esa pasión tan grande, ese cariño genuino con el que Elena se tomó el baile en serio, así que siempre la estuvo apoyando, buscando la forma, haciendo tiempo y espacio para ella. Y cuando Elena le llevaba el vestido que iba a usar en alguna presentación, su mamá le hacía ajustes clave para que luciera todavía más espectacular. Quitaba esos hilitos que quedaban sueltos y que se ven fatal, ajustaba lo que no se veía tan fino, o corregía los detalles mal terminados, y la madre terminaba dándole unos toques realmente impresionantes. Todo este amor de Elena por el folclore y por el canto nació cuando ella tenía 7 años. Hoy en día, Elena ya pasa de los 40. Hace unos 10 años se presentaron 2 situaciones devastadoras. La primera, la que pintaba para hacer su mejor gira, el tour más importante que harían a nivel nacional. Y la segunda, a su madre le diagnosticaron una enfermedad que la dejó postrada. Sí, logra moverse un poco. Digamos que mantiene cierta autonomía, pero se agota enseguida y necesita descansar casi todo el día en casa. Lamentablemente, los médicos fueron muy directos. No hay nada que hacer dada su edad y las circunstancias. Por el momento en que se detectó, el panorama no es nada bueno. Así que solo queda controlar los síntomas lo mejor posible y brindarle la mejor calidad de vida hasta el final. Eso ha sido un golpe durísimo para Elena. Jamás se hubiera imaginado recibir noticias tan demoledoras sobre su mamá. Ellas tienen una relación muy estrecha y directa. Son 2 grandes amigas. Y más allá de todo el
esfuerzo que le había metido al baile. Ella no dejaba de pensar en la última presentación que tenían planeada. Había rogado y pedido encarecidamente que fuera ahí, en su ciudad, para cerrar el tour. Es que soñaba, anhelaba con toda su alma que su mamá pudiera ver los trajes que ella misma había cosido. Pero, bueno, la vida es así, y a lo que sigue. No hay de otra más que echarle ganas. Por eso, tuvo que decidir si se lanzaba a la gira o no, y su mamá fue, vaya tajante, si no vas, no me vuelves a hablar, punto final. Elena intentaba convencerla, pero mamá, ¿cómo te voy a dejar? Pero ella le respondía, déjame en paz, tengo a tus hermanas. Además, no es como que esté inválida, aquí me quedo perfectamente, yo puedo valerme, por mí misma. Lárgate a hacer eso por lo que tanto nos esforzamos las dos. Y así empezó el tour. Durante casi 2 meses estuvieron presentándose fines de semana y también entre semana en distintas ciudades. Fueron 2 mesecitos a pura llamada telefónica, porque no había forma de regresar a casa. Su mamá pasaba por días buenos, días malos y otros que eran una pesadilla, pero le ponía todo el corazón del mundo. En cada llamada, la mamá siempre aparecía con una sonrisa, aunque Elena notaba al instante, algo le duele, algo no anda bien ahí. Se le oía cansadísima. Entonces, Elena empezaba a contactar a sus tías, a otros familiares y a los vecinos, suplicándoles que estuvieran siempre al pendiente. Porque así como era un sol con su hija, era buena con todo el mundo. Mi hija era un sol con todo el mundo. Todos la adoraban y estaban siempre al tanto de ella. El tema con Elena era que no podía hacer nada por su mamá. La mujer estaba tan metida en su mundo, en hacer las cosas bien y con tanto esmero, que tenía que desconectarse de todo antes de salir a escena. Era un verdadero suplicio. Resulta que la gente del teatro, los que ayudan con los detalles, con el vestuario y el acomodo, le decían, oye, qué bien lo hiciste. No pude saludar a tu mamá ahorita, pero qué feliz se le veía viéndote bailar. Elena se quedó de piedra. ¿Cómo? ¿Cómo que mi mamá viéndome bailar? ¿De qué rayos me hablas? Y ellos le insistían. Sí, la vi aquí, justo al lado de los camerinos, mirando el escenario. Cada vez que salías a bailar, la señora se asomaba. Se veía tan contenta. Desconectarse por completo, porque es una angustia insoportable. Todo lo que le está pasando a su mamá. Y el tour avanzaba día tras día, semana tras semana, hasta que por fin llegaron a la última presentación. Pero, lamentablemente, justo cuando iban de regreso, llegó la noticia terrible. Tu mamá se puso muy grave, tuvo una crisis, está internada, vente, lo más rápido que puedas. Ella tuvo que bajarse de los camiones de la gira y conseguir desesperadamente algún transporte privado. Entre todos hicieron una colecta para que pudiera pagarlo, y así logró llegar, casi un día antes que el resto del grupo. Llega al hospital. Su mamá está ahí, está muy mal, pero ya no reacciona. Ya no despertó, falleció. La presentación, debido a las circunstancias, y considerando que estaban en el pueblo natal de esta chica, y que casi todos sabían lo que pasaba, decidieron, y lo hicieron público, posponerla 1 semana más para darle a ella el tiempo necesario para recuperarse. No podía presentarse así. Estaba pasando por un duelo terrible. Fue ella misma la que fijó el plazo de 1 semana. En esos 7 días, esta chica, de verdad, esta chica es de acero. Elena se pasó la semana llorando, pataleando, haciendo berrinches, golpeando cosas, gritando y finalmente se reconcilió con la vida, como quien dice, preparándose para vivir su duelo de la forma correcta. Pero pasó por muchísimas emociones esa semana y al llegar al 10º día, ella estaba entera y lista para dar el 100%, usando los trajes de su mamá para que, desde allá, desde el cielo, la viera orgullosa. Y Elena sube al escenario y empieza
a hablar con su mamá en su mente, y en su corazón le dice bajito: «Mamá, esto es para ti. Aquí estoy con este traje, con la ropa que tú misma me hiciste». Y empieza a bailar dando la mejor presentación que ha hecho en toda su vida. Pero justo después de terminar es cuando empiezan a suceder cosas muy extrañas. Elena, de inmediato, pensó que la habían confundido con otra persona y no quiso entrar en conflicto. No quería que se hiciera un alboroto. «Ah, claro, sí», yo le digo, respondía ella tratando de salir del paso. Pero luego, la chica de la limpieza, mientras recogía entre las filas, se le acercó. «Elena, te luciste. No me había dado cuenta de lo increíble que eras hasta que vi a tu mamá». Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Nunca la había visto tan orgullosa. Se veía radiante. Elena, desconcertada, preguntó: «¿Pero dónde la viste?» «Aquí en el pasillo, junto a la barda, te estaba viendo», contestó la chica. Me paré a su lado, pero estaba tan metida en lo suyo, tan concentrada, que cuando la saludé ni me miró ni me dijo ni una sola palabra, una tras otra. Todas las personas encargadas del teatro le aseguraban que su madre había estado ahí, presenciando la función. Elena vino conmigo y me confesó: «Narrador, para mí fue una broma muy cruel por parte de mi equipo. Sentí que se estaban burlando de una forma muy pesada. Yo estaba segura de que, de alguna manera, los camerinos estaban mirando el escenario, y cada vez que dabas una vuelta bailando, se notaba que la señora se asomaba, se veía, pero se veía feliz». Elena piensa al instante: «La confundieron con otra persona. Ella no los quiere, ni ver. No quiere que se distraigan demasiado. Sí, claro, yo le digo. Sí, claro, yo le aviso». Y luego, la chica de la limpieza, entre las bancas: «Oye, Elena, te luciste. Impresionante. Y no me había dado cuenta hasta que vi a tu mamá con esa sonrisa de oreja a oreja. Nunca la había visto tan contenta y tan orgullosa. Se veía radiante. ¿Pero dónde la viste?» «Aquí en el pasillo. Estaba junto a la barda, viéndote». Me acerqué y me paré a su lado, pero estaba tan metida en lo suyo que, cuando la saludé, ni siquiera me dirigió la palabra. No me dijo nada. Persona tras persona de los que estaban encargados del teatro le comentaron que su mamá estuvo presente en la presentación. Ella se acercó y me dijo: «Narrador, me pareció una broma muy pesada de mi equipo. Se me hizo una jugarreta muy cruel de mi grupo. Yo pensé que de alguna forma el más despiadado de todo el grupo. Yo en el fondo pensaba que, de alguna forma, así fue como le contaron a la gente del teatro, para levantarme el ánimo. Cuando se me cayeron los pantalones, fue justo ahí, cuando los chicos de mi grupo me soltaron la bomba. No es broma, de verdad, la vimos». Y empezaron a señalarme distintos lugares del teatro donde varias personas la habían visto. Todos los del grupo la vieron, pero se lo callaron porque sabían que si me enteraba, iba a perder la concentración. Pero yo siento que en ese último show, mi mamá estuvo acompañándome. Alejandro tiene un gato llamado Gatito. La verdad, no es lo que se dice. Un gato bonito. Tiene cara de pocos amigos, los ojos chiquititos. Siempre te mira como si te estuviera juzgando y tiene unos cachetes enormes. El animal es más flojo que nada, aunque se sabe un par de trucos. Alejandro le armó un montón de estructuras en la casa para que el bicho pudiera andar saltando por todas las paredes. Pero Gatito es tan, pero tan huevón, que ni de chiste se la pasa saltando. Siempre lo encuentras, tirado en esas repisas que le puso, cubiertas con un tipo de tela medio peludita, ahí pegado al techo. Siempre lo ves ahí, todo estirado, sacando una patita con una flojera. Total, que es un flojo de primera, aunque a veces le da por hacer unas cosas rarísimas. Cuando Alejandro llega a su casa y cierra la puerta, a veces coincide que el gato está en la repisa de arriba, justo al lado de la entrada. El animal busca la forma más fácil de bajar de ahí. Y claro, lo más sencillo para él es lanzarse directo a la espalda de Alejandro. Ya es toda una costumbre que le caiga justo detrás de la cabeza y se sujete bien fuerte con las uñas. Es rarísimo, porque si alguien externo
los viera interactuar, diría que no se soportan. Pero Alejandro le fascina, lo adora. Pero para que entiendas lo que te voy a contar, tenemos que viajar al pasado de Alejandro y conocer un episodio bastante extraño que le tocó vivir cuando era un niño. Resulta que desde muy pequeño estuvo rogando durante muchísimo tiempo para que por favor le regalaran una mascotita. Él deseaba tener un animalito, específicamente un perro, pero de la nada, un día su papá apareció con una caja que decía Señor Camilo, y al abrirla apareció el gato más feo que había visto en toda su vida, un felino de ojos minúsculos con unos cachetes enormes, que daba la impresión de que te estaba juzgando. Era flojo, solitario, gris, con unas rayitas, y siempre tenía cara de estar refunfuñando por cualquier cosa. En cuanto vio al tal señor Camilo, el gato lo miró fijo, y cuando el señor Camilo le devolvió la mirada, lo observó de una forma tan rara, como si lo despreciara. Entonces, el papá de Alejandro soltó una carcajada, pero fue una risa tan intensa que casi termina en el suelo. Le empezó a doler el estómago de tanto reír. Se puso rojo como un tomate, totalmente rojo. Pasaron las semanas y la relación entre Alejandro y el señor Camilo no mejoró, porque el gato no era nada cariñoso, más bien era un caprichoso. Te exige cosas, quiere que le sirvas comida de inmediato y te pide de comer varias veces al día. Y ni se te ocurra no darle porque te suelta un mordisco, no te deja tranquilo, ni un segundo. Cuando te vas a dormir parece que el gato lo presiente y empieza a maullar justo a tu lado. Y si le cierras la puerta, se queda ahí afuera insistiendo hasta que le abres. El señor Camilo es insoportable, pero apenas Alejandro se queja de él, el padre voltea a ver al gato y en cuanto el animal lo mira con ese desprecio, el papá estalla en carcajadas, como si le hubieran contado el mejor chiste de su vida, y se pone rojo, rojo, pero muy rojo. Y esto pasó durante unos 2 o 3. Fue como si alguien le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Se puso rojo, 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 rojo. Y pasaron como 2 o 3. Llevó años lidiando con esta relación tan rara entre Alejandro y el tal señor Camilo, que a veces, la verdad, Alejandro ni lo quiere ver porque dice que es un gato de lo más caprichoso. Aunque, bueno, ya hay una especie de amistad entre ellos y al menino nunca le falta absolutamente nada. Hasta que un día, Alejandro se acerca a su papá y le suelta: «Oye, ya en serio, ¿por qué te da tanta risa todo? ¿A esto? Y otra cosa, ¿de dónde rayos sacaste a este gato? No entiendo, de verdad que nunca he entendido. Que ya es parte de la familia, está bien, pero el origen es un misterio». Y su papá le cuenta la historia más extraña que te puedas imaginar. Pues mira, hijo, primero que nada, no deberías quejarte tanto, don Camilo, porque tú eres igual de caprichoso. Estabas más que insistente hace unos años con querer una mascota, y por más que te repetíamos que no había espacio, que no podíamos darnos el lujo de comprar comida y los gastos que implica, tú no parabas de molestar. Así que yo me puse a buscar, sabiendo que comprar un animal estaba fuera de mi alcance. Empecé a preguntar con mis compañeros de la chamba, y entonces una amiga me dice que tiene una sorpresota para mí, algo lo que me dice que no me voy a poder negar. Resulta que tiene a don Camilo, y el papá de Alejandro reaccionó confundido. ¿A don Camilo? ¿A nuestro jefe? Resulta que el jefe del papá de Alejandro es un tipo cachetón, calvo, con unos ojos pequeñitos que siempre te miran como si estuviera de muy mal humor, como si todos estuvieran haciendo algo malo y él estuviera juzgando cada paso. Se mueve casi nada. Mira a la gente como si estuviera aguantándose corajes todo el día y siempre parece como si estuviera gruñendo. Cuando su compañera abrió la caja donde venía el señor Camilo y mostró al gato, era idéntico al jefe. El papá soltó una carcajada, lo escondió como pudo ese día. Se salió temprano
y en el momento en el que cuando lo llevó a casa, se dio cuenta de que el gato le ponía la misma cara a su hijo y soltó. Este se queda. La verdad, él y su jefe se llevaban fatal, así que era su forma personal de desahogarse, de sentir que, al menos ahí, tenía como una copia felina de su jefe. Para él era un chiste. Y así pasaron los años. Fue algo muy raro, pero a veces así suceden las cosas. Aunque las relaciones no empiecen siendo las mejores, poco a poco se va creando un vínculo. Unos 10 u 11 años después, pues don Camilo llegó al final de sus días y una mañana simplemente ya no despertó. Alejandro lo extrañaba tanto. Cuando terminó la carrera y se fue a vivir solo, lo primero que pensó fue: necesito recuperar a don Camilo, así que buscó un gato que fuera idéntico, igualito. En aquel entonces Alejandro tenía novia, y cuando trajo al gatito a casa, se dio cuenta de que no era justo llamarlo igual que al anterior, así que decidió apodarlo el hijo de don Camilo. Al llegar a casa, abrió la caja y le dijo a su novia: te presento al hijo de don Camilo. Pero ella entendió mal y le dijo: Gatito. Eligió ese nombre y jamás le cambió el nombre al menino. A donde fuera, eligió aquí, eligió allá, y él le corregía: es el hijo de don Camilo. Y parecía que ella ni lo escuchaba, porque insistía: sí, por eso, Gatito. Y así es, como el gato se llama Gatito. Todo esto que te cuento es para que entiendas lo que ocurrió hace 2 semanas y por qué está tan afectado a día de hoy. Alejandro no tiene una buena relación con Gatito, tampoco tenía una buena relación con don Camilo, pero al final ambos tenían sus bromas. La especialidad de don Camilo era juzgar y la de Gatito es saltarte a la espalda. Básicamente eso es todo. Un día Alejandro llegaba a su casa. Eso pasó apenas hace 2 semanas. Entra, cierra la puerta, mira hacia adelante, da un paso y de repente siente cómo esa masa de pelo pesado le cae de golpe sobre la espalda. Siente que se le clavan las garras y es ahí cuando Alejandro, al sentir ese dolor punzante y ver que aquel bicho no lo suelta, por puro instinto gira la cabeza hacia atrás y lo que ve, justo ahí en el balcón del 2.º piso, es a Gatito. El menino lo está mirando desde arriba, pero ya no con esa actitud de antes. Tiene los ojos desorbitados, como muerto de miedo, con el lomo arqueado, y empieza a maullar desesperado. Entonces, la cosa que tiene colgada en la espalda se le aferra, con más fuerza, y el miedo empieza a invadirlo. Se metió un gato callejero a la casa, piensa. Intenta manotear hacia atrás para arrancarse al animal, pero no toca nada. Es una sensación de lo más extraña. De pronto, siente como aquello se suelta y, en un parpadeo, se voltea para ver qué clase de bicho es, pero no hay nada. No cayó absolutamente nada al piso. Después de ese suceso tan raro, que él intenta racionalizar, pensando que quizás solo fue su imaginación, se quita la camisa. La tela tiene agujeros, y él tiene la espalda marcada por rasguños, pero ahí no hubo ningún gato. Se queda pensando: esto no puede ser. Tiene que haber una explicación. Tiene que ser otro bicho. Yo buscaba un gato, pero es otra cosa. Voy a revisar toda la casa. Tengo que encontrar qué animal se metió. Empieza a registrar cada rincón, cuarto por cuarto, desde la entrada hasta el comedor, moviendo cada mueble para asegurarse de que no quede ni un solo escondite. Empieza a rociar insecticida, pone veneno para ratas y cosas por el estilo, tratando de sacar a lo que sea que esté acechando ahí dentro. Es justo en ese momento cuando ve a don Elige en el 2.º piso, metido en una habitación que está llena de todos esos tiliches, que ha ido acumulando con los años, ya sabes, de esos que mi gato y ese otro animal. Estoy decidido a registrar toda la casa. Voy a buscar hasta debajo de las piedras porque algo se metió aquí. Empieza a revisar minuciosamente habitación por habitación, desde la entrada hasta el comedor, moviendo cada mueble, cada caja,
para asegurarse de que no quede ni un solo rincón donde algo pueda estar oculto. Empieza a rociar insecticida, veneno para ratas y toda clase de productos, intentando sacar a esa cosa que se está escondiendo. Es entonces cuando ve a su gato, ahí en el segundo piso, justo en ese cuarto donde acumula todos los tiliches que ha ido guardando con el tiempo. Ya sabes, ese cuarto donde terminas metiendo todos los cachivaches que ya no sirven para el día a día. Bueno, en ese cuarto, mientras su gatito se queda afuera, el animal empieza a maullar como un loco. Entonces, ¿acaso pensó Alejandro que su mascota por fin había descubierto dónde estaba ese intruso que se había metido en la casa? Sube, corriendo las escaleras, llega a la puerta y, de repente, ve que un niño se asoma, se le queda mirando fijamente y vuelve a esconderse. Cuando lo ve, suelta un grito, se da la vuelta y huye despavorido. Y por primera vez en su vida, ve que su gato hace lo mismo. Sale disparado, él va detrás del gato. Ambos se quedan afuera y me dice: «Mira, tengo un miedo horrible». Cerré con llave la puerta de ese cuarto, pero no sé ni qué es lo que se me abalanzó en la espalda, ni qué es lo que está viviendo en esa casa. Resulta que llamé a mi ex para contarle todo lo que había pasado. Necesitaba desahogarme y ella me confesó que ya había visto varias sombras en esa casa, pero que no quería asustarme porque yo estaba muy emocionado porque era mi primer departamento. Ahora ya no sé ni en qué lugar estoy viviendo, ni si estoy corriendo un peligro que no había visto. Por fin me di cuenta de todo. Y así, con este relato, amigos míos, que me siguen en Relatos de la Noche Largo, en esta velada tan sombría, cerramos nuestro recorrido por hoy. Ojalá que las historias que les compartí les hayan hecho pasar un buen rato lleno de misterio, escalofríos y mucha intriga. Es hora de que apaguen la luz, suelten cualquier pendiente, cierran los ojos y se sumerjan en un descanso profundo y reparador. Mil gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo. Otra vez, nos volveremos a escuchar mañana por la noche, cuando la sombra se extienda y nuevos relatos cargados de misterio aguarden para ser revelados. Espero que tengan una noche muy tranquila y que descansen profundamente. Pero sí, en pleno silencio de la madrugada, llegan a oír unos golpes suaves en la puerta. No se asusten, a lo mejor solo es el viento. Hasta la próxima, y que pasen muy buenas noches.